Es un privilegio estar con ustedes aquí en este escaño para poder anunciar y predicar su palabra. Así que vamos a orar para poder manifestar y anunciar lo que el Señor ha puesto en mi corazón durante estos días, ¿cierto? Para que el Señor nos ayude a meditar también en esta historia, en estos eventos que han marcado la historia de la Iglesia. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. En Jesús te pedimos que tú nos hables a través de ella, que nos instes, Señor, a poder seguir adelante, a pesar de las circunstancias o de las dificultades. Bendice tu Iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ante el tema que quiero exponer en este mes, porque recordemos que este mes la Iglesia celebra el mes de la Reforma, un evento histórico muy importante dentro de la Iglesia. Así que quiero desarrollar este tema de la Reforma y las implicancias que tuvieron en su origen, las causas que la llevaron a que se produjera, la razón, y los efectos que ha tenido hasta el día de hoy esta reforma protestante. Y hay varios versículos que uno podría considerar para empezar, ¿cierto?, a desarrollar la materia del tema, que es un tema histórico, es un tema que no está circunscrito dentro de la Biblia como tal, no es parte de una carta, de una epístola, de un libro de la Biblia, sino que es un hecho concreto de la historia de la Iglesia posterior, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el canon bíblico, o sea, con el Nuevo Testamento. Hay que recordar que la Iglesia no termina en Hechos, capítulo 28. Ahí no termina la Iglesia. La Iglesia sigue, y ha seguido hasta el día de hoy. Y dentro de esa continuidad histórica de la Iglesia ha ocurrido acontecimientos importantes que han hecho de ella, ¿cierto?, que avance o que en ciertos puntos retroceda. Y la Reforma Protestante del siglo XVI fue un evento que yo me atrevería a decir, mire lo que voy a decir, creo que después de Pentecostés, ustedes saben el día de Pentecostés, ¿cierto?, la inauguración de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo, que Jesús prometió, hace su entrada en la escena del mundo, y eso provocó un revuelo, una explosión, ¿cierto?, y provocó un avivamiento que se convirtieron miles y miles de personas, cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, empezó a tocar corazones de hombres y mujeres, y el Señor añadía a la Iglesia cada día había necesario. Una obra redentora, un anuncio profético, ¿cierto?, inclusive profetizado por los profetas, profetizado, anunciado por Jesús y cumplido en el tiempo señalado. Y creo que el segundo acontecimiento y evento más importante de la Iglesia es la Reforma Protestante. Creo que hablamos de nuestra Biblia, si no escuchen solamente, pero en un salmo, el Salmo 11, de los versículos 3 y 4. Salmo 11, de los versículos 3 y 4. Que creo que tiene relación con el tema a tratar. Si fueran destruidos los fundamentos, repito, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta, ante una inquietud tremendamente relevante. Esta palabra está enmarcada en el Antiguo Testamento, en medio también de persecuciones del Antiguo Testamento, en medio de reyes, ¿cierto?, que hacían, de acuerdo al texto del Antiguo Testamento, lo malo ante los ojos de Dios. En medio de que el pueblo judío en ciertas ocasiones y en muchas ocasiones se apartó y se inclinó a la idolatría y negaban la fe de Antiguo Testamentaria. Entonces, ante el peligro inminente de que la Iglesia sea afectada
o violentada, el Señor siempre tiene un remanente. El Señor siempre tiene hombres y mujeres que toman el testimonio de la fe y aún diezman sus vidas por esta causa. Esta causa judío-cristiana no empezó en el Nuevo Testamento, sino que viene del tiempo milenario de Abraham, allá en el Estado Dominicano. Pero la pregunta del millón aquí, ante el peligro inminente, ante la destrucción justamente de la palabra de Dios, dice el Señor: Jehová está en su santo templo. Amén. Ante el peligro, ante la acechanza, ante la situación complicada que nos puede afectar individualmente como iglesia, pero particularmente con este tema como iglesia, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven la omnisciencia de Dios. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No solamente tiene el cuidado por su iglesia, ¿cierto?, el control, la soberanía por su iglesia, sino que tiene el control y la soberanía por los acontecimientos mundiales y del universo. No olvidemos nunca que Él tiene el control, que Él es soberano. No hay ninguna molécula suelta en este universo que no está bajo el control de Dios. Si no fuese así, no fuese Dios. Así de simple. Quiero referirme justamente, como decía al principio, rápidamente, porque el tema de la reforma protestante es un tema épico para mí, que me asombra, me da mucha fe, me da mucho estímulo a mi vida. Creo que no es una historia, una metáfora o algo que a alguien se le ocurrió, no. Fue un hecho histórico, como todo el registro bíblico y todo el registro de la historia de la iglesia, y que el Señor trató ante la situación con personas apropiadas, que estuvieron en ese momento justo para tomar su responsabilidad. Qué importante es eso. Saber qué responsabilidad tengo como cristiano, ¿cierto?, en este mundo y en la iglesia del Señor. Entonces, por eso digo que el Señor sabe y tiene el control ante las situaciones que pueden agravar a la iglesia, y tiene hombres y mujeres que pueden ser herramientas o instrumentos en las manos de Dios para que de alguna manera eso cambie. Y eso pasó justamente en la Reforma Protestante, donde el 31 de octubre, mientras tanto el tema de la fecha, el 31 de octubre el monje alemán Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Eso es un hecho histórico. Eso ocurrió, ¿cierto?, por causas que la iglesia estaba sufriendo. Y rápidamente una de las causas que provocó el descontento y la molestia del monje, ¿cierto?, un hombre tremendamente apasionado, fue la venta de las indulgencias. No sé si saben o qué entienden ustedes por la venta de las indulgencias. La indulgencia, ¿qué son? ¿Cómo podríamos definir las indulgencias? Son las obras meritorias, méritos, primeramente dados o ganados por Jesús. ¿Quién dudaría de eso? ¿Quién dudaría que Jesús tiene méritos de sobra para ser quien fue? Pero la iglesia añadía a Jesús las obras meritorias de María y de los santos. Ellos con sus vidas ilustres y ejemplares habían acumulado, ¿cierto?, un superávit de buenas obras. Y las indulgencias eran un documento que emitió el Papa León X en el siglo XVI, un documento que permitía minimizar tus pecados temporales. La Iglesia de Roma decía que el bautismo en el niño lo libraba del pecado original, ¿sí?, el pecado de Adán y Eva.
pero en su vida iba a cometer pecados. Bueno, ahí están las indulgencias. Con la compra de este documento de indulgencias, tu pecado era perdonado. Ya no era la confesión ante Jesús, ante Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tenía que ser ahora a través de un documento, y esto es lo terrible, y lo mercantil, y lo grosero, y hasta lo herético, que Martín Lutero se rebeló. Ese hombre pasó de la devoción, era un fraile, ¿cierto?, de la devoción a la rebelión. Son pocos casos en la historia de la humanidad donde hay una persona que se emancipa o que se rebela, ¿cierto?, ante la autoridad, ni siquiera la autoridad justa, sino que la autoridad malvada, ¿cierto?, represiva. Ese fue Martín Lutero, y ante esas circunstancias, que ya era la gota que rebalsó el vaso, como estaba la iglesia en el siglo XVI, y recordemos que no era la iglesia presbiteriana, no estaban los bautistas, no estábamos nosotros. ¿Qué iglesia estaba? La iglesia imperial, la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, donde el Papa tenía más poder que los mismos emperadores. Los podía excomulgar a un emperador y excomulgar a un emperador, a cualquier persona, era ser un paria dentro del mundo en aquel tiempo. Ante esa realidad, ante esa situación de abuso, ¿cierto?, el monje alemán Golpea coloca las 95 tesis, que en el fondo son como, en aquel tiempo las iglesias eran como tener el muro de Facebook, ¿no? Como antes, si tú quieres colocar algo en Facebook, en el muro, coloca algo, comunica algo y toda la gente te va a ver. Entonces en ese tiempo no había estos medios de ahora, sino que estaba la iglesia de aquel tiempo en Alemania, que era justamente donde se escuchaban las noticias. Y la demanda de este monje, al final de cuentas, no era para destruir su iglesia, que era la iglesia católica, la iglesia de Roma, sino que era para mejorar lo que estaba mal, para tener una discusión académica, ¿cierto? Porque este monje en ese tiempo ya era un académico, era profesor de la Universidad de Wittenberg, ¿cierto? Y entonces era un tipo ilustrado y quería tener un debate, pero el tema salió de control. Prontamente se tradujo estas 95 tesis al alemán, y al poco tiempo toda Alemania sabía el enojo, la molestia del reformador alemán, y esa molestia era una molestia que nos identificaba a ellos, porque recordemos que en ese tiempo había un sistema feudal donde los señores feudales se aprovechaban de los campesinos, y todo estaba bajo el control de la iglesia y de los emperadores. Entonces este hombre viene a decir en el fondo libertad. Él viene a mostrar la libertad, y la reforma tiene esa fuerza de la libertad humana. La reforma protestante provocó no solamente una reforma espiritual, sino que una reforma económica, una reforma moral, una reforma social, en fin, y afectó cada área justamente donde esta reforma llegó. Pero todo parte porque este monje vio que algo andaba mal y había que mejorarlo. Algo está mal y había que mejorarse. Hay un texto que rápidamente quiero ir, también es un texto que le sirvió como caballito de batalla, se podría decir, a Lutero, en cuanto a su declaración o en cuanto a su protesta, que se encuentra en la Carta de los Romanos, capítulo 1, muy famoso el texto este, Romanos 1, de 17. Romanos 1, 17. Antes de explicar este texto, otra cosa que al monje al monje alemán lo tenía complicado era su trauma de la santidad de Dios. Él toda su vida vivió, antes de su conversión, traumado, porque veía que este Dios era un Dios severo, un Dios en su justicia, era un Dios que lo único que quería hacer es condenar justamente el pecado. Y él, al no poder satisfacer esa demanda de Dios, buscó todos los medios, se involucró con la iglesia,
¿cierto? No creo que en ese momento tuvo una conversión, sino que por el espanto ante una experiencia muy complicada que tuvo, viajando a su ciudad, en un caballo, ¿cierto? Ocurre una tormenta eléctrica, y esa tormenta eléctrica, un rayo casi lo destruye, y ante ese pavor y ese temor, le dice que a Dios que lo salve, que se va a hacer y a convertir a Santa Ana, que en ese tiempo Santa Ana era, ustedes saben que era la santita de los mineros. De hecho, el papá de Lutero era un minero, ¿cierto? Hans Lutero era un minero. Entonces, él lo primero que hace, ¿cierto?, ante esa desesperación y ante este momento de la muerte misma, se quería al convento. Entra al monasterio, entra al convento, toma los votos justamente para el proceso. Después de 3 años emite su primera misa, pero algo que no lo dejaba tranquilo era la compulsividad del pecado. Si hay alguien que tenía un conocimiento y una claridad, ¿cierto?, y una sensibilidad ante esta situación del pecado, fue Martín Lutero. Porque en el momento cuando él se confesaba de sus pecados ante el confesor, iba 1, 2, 3, 4, 5, cientos de veces sin que podía. Porque cuando ellos volviéndose de vuelta de donde se confesaba, se devolvía porque se daba cuenta que había un pecado que no había confesado, y eso ya tenía el confesor, ya no tenía talaguza, ya no podía más con él, porque él tenía un problema del pecado. Él tenía un problema que no podía, al final de cuentas no podía satisfacer la demanda de Dios en cuanto al pecado. Y cuando se encuentra con este texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, siendo ya profesor en la Universidad de Wittenberg y enseñando la carta a los romanos, se encuentra con este texto que cambió su vida para siempre y fue un evento de conversión. Dice, porque en el Evangelio, que para mucho tiempo el Evangelio no fue una buena noticia para Lutero, él llegó a decir de que no amaba a Dios. ¿Se dan cuenta? Un seminarista, un profesor de teología, un sacerdote, un ministro de la palabra, que no ame a Dios. Por eso digo que usó un nombre quizás el menos indicado. Podemos haber dicho, pero ¿por qué usar a Lutero? No tenía los requisitos, pero el Señor hace como Él quiere. El Señor hace como Él quiere. Y se encuentra con este texto porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia, que para Lutero era pavorosa, la justicia que era como la espada del hombre sobre su cabeza, que en cualquier momento le iba a destruir, en ese momento se le ilumina, ¿cierto?, la mente, y se da cuenta que no era la justicia, ¿cierto?, que vemos en el Dios santo, debe ser santo, sino que era la justicia en cuanto a la misericordia de Dios. Esa justicia que tendría que haber sido aplicada en Lutero y en ti y en mí, se aplicó en Cristo. Amén. Y por fe, ahora, en la obra de Cristo, Lutero fue liberado. Y dice que se tuvo porque las puertas del cielo se abrieron de par en par. No sé si ha pasado esa experiencia a usted. No sé si usted tiene una experiencia de conversión. Dice que las puertas del cielo se le abrieron de par en par. Ese fue el momento cúlmine, ¿cierto?, de la vida de Lutero. Y por eso él hizo todo lo que hizo. Por eso él se enfrentó ante la herejía o la falsedad, la denunció, ¿cierto?, y colocó por alto ahora la palabra de Dios, porque había comprendido y entendido, ¿cierto?, que Dios y su palabra está por cualquier institución humana, cualquier iglesia, cualquier credo, cualquier cosa que la iglesia sostenga y muestre, si no es la palabra de Dios que está por delante, no sirve para nada. Otro texto que también quiero usar para enfatizar justamente este tema es un tema para mí inicialmente como una introducción a la reforma o al momento de ese periodo de la historia de la Iglesia.
La segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura, versículo 16. Toda la escritura. Y justamente en la reforma protestante estaba en juego la escritura. ¿Amén? Lo que estaba en juego en la reforma, o la denuncia de la reforma, eran las escrituras. Las escrituras nos enseñan el camino de salvación. No por obras para que nadie se gloríe. No por comprar un documento firmado por el mismo Papa, iba a ser la forma y el medio por el cual el hombre podía alcanzar salvación. Solamente puede encontrar salvación a través de Cristo, ¿no? Y su obra de gracia. Y esa verdad histórica, esa historia de redención está registrada en la palabra del Señor. Esa historia de la muerte y resurrección de Cristo, una historia donde Él muere por cada uno de nosotros, está relatada justamente en los escritos posteriores a ese evento de la muerte de Jesús. Y los apóstoles, pues, el Señor usó para que describieran y señalaran y mostraran este hecho histórico de la muerte del Señor que valida nuestra salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para incluir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente la venta de las indulgencias era lo que había provocado la tormenta en el alemán, sino que era la autoridad final. ¿O cuál era la autoridad final para la Iglesia? ¿Era el Papa? ¿Eran las bulas papales? ¿Era el clero? Para Roma, en aquel tiempo, la autoridad era el Papa, con su infalibilidad. Hasta el día de hoy el Papa es infalible, o sea, no se equivoca, no se equivoca. Estaba el Papa, estaba la tradición y estaban muchas otras cosas más. La confesión. Para Lutero, después de este despertar espiritual, la única autoridad era Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Y cuando uno no, teóricamente podemos entenderlo, ¿eh? Que al final de cuentas la palabra es la palabra de Dios, teóricamente, que Cristo es el Señor, y que solamente la salvación puede ser por fe, y que para Dios sea la gloria. Teóricamente lo podemos entender, pero ahora en la parte práctica, porque esta experiencia de la Reforma no puede ser una experiencia de antaño, muy peculiar, ¿cierto? Muy romántica, no, tiene que también tiene un efecto en nuestras vidas. Porque Dios en su divina providencia estaba controlando todo este plan, ¿cierto?, que se dio en ese tiempo, en el siglo XVI. ¿O acaso ustedes que Dios no estaba detrás de todo esto? Claro que estaba detrás de todo esto, dirigiendo a sus creyentes, dirigiendo a sus hijos para llevar a cabo esta tremenda obra. Piensen ustedes que si esta reforma protestante nos hubiera llevado a efecto, tú y yo no estaríamos aquí. La teología de las Escrituras no tendría tampoco efecto alguno. Estaríamos en la misma ignorancia que tuvo 1000 años en la Iglesia en aquel tiempo. Imagínense, 1000 años de oscurantismo, donde la Iglesia imperial tenía el control de la vida de las personas de la cuna hasta la muerte. Y el único propósito del hombre en aquel tiempo era morir para ir al cielo o ir al infierno. Eso era lo que la Iglesia promulgaba. Y para que tú vayas al cielo, entonces, yo te tengo un documento. Mira, te tengo el pasaporte. Te tengo el pasaporte para la vida eterna. ¿Lo quieres comprar? Justamente, se llenó de publicistas, ciertos hombres que llevaban y pregonaban justamente esta venta en urgencia. Entonces el maestro, el Lutero, estaba hasta la tusa, enfurecido,
¿Quién no ante lo sacrilégico que era la enseñanza en aquel tiempo de Roma? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se venden indulgencias. ¿Saben ustedes o no? De hecho, en el Mundial de Brasil, la vez pasada, ¿se acuerdan? El Mundial de Brasil, vendían indulgencias. Claro que no son pagadas, pero te enseñan y te muestran cómo comprar indulgencias. Hasta el día de hoy, la Iglesia de Roma vende indulgencias. Entonces, ¿por qué digo que la palabra también recobra importancia en este tema de la reforma? Porque para el reformador la palabra era la autoridad de fe y de conducta del cristiano, nada más. No era lo que dictaba el Papa, no. Todos son falibles, ¿eh? Todos son mutables. Lo único falible, lo único que no cambia es la palabra del Señor, y por eso es la autoridad suprema. Y ha de ser la autoridad de la Iglesia. Y ha de ser la autoridad del creyente. Eso lo sacamos justamente también de esto que ahora para nosotros es fácil, hermano. Ahora para nosotros es fácil decir, sí, mira la Biblia, la palabra del Señor, solamente por fe, a través de Cristo, pero a ellos les costó la vida. Claro, a ellos les costó la vida. Y muchos hermanos de la Reforma fueron quemados en la hoguera, sacrificados a espada, ¿cierto? Entonces, como digo, esto es una historia épica de la Iglesia que merece nuestra atención, merece que le demos la connotación que esta ha tenido, ¿cierto? Y tendrá dentro de la Iglesia. Espero desarrollar en los próximos domingos, justamente con mayor precisión y también precisión bíblica, lo que la Reforma significó en cuanto a 5 puntos, con esto termino, que derivaron de todo este movimiento de Reforma, 5 principios que derivaron de todo este movimiento, que son las 5 solas. ¿Y cuáles son las 5 solas? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, y a Dios sola gloria. A Dios sea la gloria. Imagínate como un templo. Imaginemos como un templo, donde la base del templo, el cimiento, que soporta las columnas, es sola Escritura. Y las columnas que se levantan de este cimiento son la fe, son la gracia, son Jesús. Y el techo de este gran templo es a Dios sea la gloria. Esas fueron las definiciones, al final de cuentas, o la conclusión de este movimiento de reforma, que significó cambios vertiginosos, justamente como decía al principio, no solamente espirituales, sino económicos, materiales, políticos y religiosos. Muchas de nuestras constituciones están basadas en los principios de la Reforma Protestante. De hecho, la nación norteamericana de Estados Unidos está basada, su constitución, su origen como nación, a través de la Reforma Protestante. El legado de la Reforma es algo tremendamente significativo. Desconocer esa realidad, desconocer esa historia épica y esa realidad es negar justamente la fe de la Iglesia. Hoy tenemos cualquier mezcolanza, hay cualquier doctrina herética, hay cualquier enseñanza que se está llevando a cabo por todos lados. Vemos la televisión, vemos la radio, en todas partes hay enseñanzas erróneas. La Reforma, ¿qué es lo que hizo? Centró la fe de la Iglesia, marcó los precedentes, puso los puntos sobre la I, le dio un norte a la Iglesia que se había desviado, la volvió al centro a Cristo. Y eso tenemos que volver a hacer nosotros. Por eso hay un principio de la Reforma Protestante. Iglesia reformada, ¿qué dice? Siempre reformamos. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque este mes de octubre, para mí en lo personal, y creo que para mis hermanos también ha de ser recordar una historia épica, transformadora, Señor, que sus efectos hasta el día de hoy han tenido implicancia. Gracias, Señor, porque no hubiésemos tenido ni iglesia presbiteriana, ni iglesia anglicana, ni iglesia luterana, ninguna de esas formas de iglesia que conocemos ahora, si no hubiese ocurrido la Reforma Protestante. Y la fe que empezó en Europa, este despertar espiritual, no hubiese llegado aquí a nuestros países de América Latina, Latinoamérica, si no hubiese sido por tu reforma.
Por eso bendícenos, ayúdanos a atesorar y cuidar este legado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor